días para todos. De pronto, un hermano que nos quiere ayudar con la lectura. 5. Buenos días. Buenos días. El gobierno y la bendición de Dios. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. La obediencia ha pasado de moda, pero es fundamental en la vida cristiana. No es raro que escuchemos incluso a las mejores personas expresar una actitud negativa hacia la autoridad, pues vivimos en una época antiautoridad. Dentro de la Iglesia, lo que antes se consideraba una visión sagrada de la autoridad de las Escrituras no permanece felizmente en la mente de algunos. Sin embargo, al tratar de encontrar la libertad en nuestros propios términos y al margen de la autoridad de Dios, también nos alejamos de su bendición. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios en el huerto del Edén, fueron separados de él, perdieron la bendición de su presencia. El rechazo de la ley de Dios siempre ha provocado y siempre provocará la separación de nuestro Hacedor y la pérdida de sus bendiciones. Por el contrario, la restauración del gobierno de Dios siempre trae consigo la bendición de la comunión y el compañerismo que Dios diseñó para su pueblo. Esta promesa del gobierno de Dios y la bendición se cumplió durante la historia de Israel en la entrega de la ley de Dios. La obediencia de los israelitas a la ley no pretendía ser un intento desesperado de lograr la salvación, más bien era una respuesta a la salvación que ya se había logrado para ellos. Dios primero bajó y tomó a su pueblo, redimiéndolo y liberándolo de la esclavitud en Egipto, y después les dio la ley. En otras palabras, Dios no dio la ley como un mecanismo de redención, ni la entregó como un camino para convertirse en uno de los miembros de su pueblo. En cambio, habiendo redimido a los israelitas, les dio la ley como un conducto de su gracia para que pudieran saber cómo vivir bajo su gobierno y disfrutar verdaderamente de su bendición. Si ese principio se invierte, todo va mal. Viviremos nuestras vidas en la feroz garra del legalismo, pensando todo el tiempo que nuestros esfuerzos pueden ponernos en una posición correcta ante Dios. Pero igualmente, si olvidamos que Dios nos salvó para que pudiéramos disfrutar de la vida bajo su gobierno y continuamos ignorando sus leyes siempre que no se adapten a nuestros propósitos, entonces viviremos preguntándonos por qué la bendición parece inalcanzable. La ley de Dios no salva, sino que es la ley perfecta, la ley de la libertad, y el que la obedece será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Como personas rescatadas por Dios del pecado, debemos responder a su salvación eligiendo caminar en alegre obediencia. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley porque es nuestro Rey y su amor siempre nos guiará. Para profundizar, Salmo 119 del 49 al 64. Muchas gracias, hermanita Jenny. Bueno, el gobierno y la bendición de Dios. El tema que nos corresponde en esta mañana. Para iniciar este tema es importante saber que el tema central del día de hoy es ese gobierno de Dios, cómo Dios gobierna todas las cosas. Es un gobierno de autoridad,
todos nosotros estamos bajo autoridad. Los creyentes estamos bajo la autoridad de Dios. El mundo está bajo la autoridad de Dios. Pero vivimos en una época muy difícil, muy controversial, y en una época donde la desobediencia se ve a flor de piel por todos lados. Es muy palpable en muchos lugares. Aún hace algunos años era difícil que uno encontrara la rebeldía en los hijos hacia los padres en algunos hogares. Así estos hogares no fueran hogares cristianos, uno veía cierto sometimiento de los hijos a los padres. Pero hoy en día vemos que uno de los grandes problemas a nivel general de todos los hombres, de todos los seres humanos, es esa falta de sometimiento a las autoridades. Ya no hay un valor y un respeto por las autoridades. Tenemos hijos que son rebeldes, que son desobedientes, que son en gran manera desobedientes con sus padres. No quieren someterse a la autoridad de sus hogares. Y ya hoy en día se nota mucho hijos contestando a sus padres, rebeldizándose en contra de sus padres. Vemos también hombres y mujeres desafiando la autoridad y todo tipo de autoridad, haciendo trampas en los diferentes contextos de la vida, en el trabajo, en la calle, no respetando, digamos, las señales de tránsito, no respetando las diferentes autoridades que se han sido dadas por Dios. Recordemos que toda la autoridad que ha sido puesta ha sido permitida por Dios. Y Dios dice, sométanse a las autoridades. Y ellas no nos están llevando a pecar, estas autoridades debemos nosotros respetarlas, pero hoy en día vemos que hay mucho desafío hacia ese tipo de autoridades, ¿sí? Entonces se ve trampas, se ve todo este tipo de cosas, pero lo que vemos nosotros alrededor, como esa falta de obediencia, esa falta de sometimiento, algo que de cierta manera pues no nos debería aterrar, a cierto punto. Lo digo es porque es natural que salga esto del mundo. Es natural que el mundo viva de esta manera y como dice la escritura, va de mal en peor. Pero aquí lo realmente preocupante es cuando esto ocurre dentro de la iglesia, cuando ocurre en los creyentes, que ya han sido llamados por Dios y que su llamado es a obedecer a Dios en todo. Entonces, el Señor llama a sus hijos, los llama para que vivan en obediencia a Dios. Aquí es donde está realmente el problema, porque la obediencia es una de las características más importantes que ha sido llamado por Dios a salvación. El creyente debe ser alguien que obedece a Dios en todo. El creyente debe ser alguien que se somete al Señor en todo. Cuando un creyente está yendo en contra de Dios, de sus mandatos, de lo que Él dice constantemente, pues ahí hay que revisar si esa persona realmente es creyente, porque está yendo en contra de Dios y se nota más su naturaleza caminosa, su naturaleza carnal, la naturaleza que ha sido renovada por Dios, ese nuevo nacimiento. Entonces, como creyente, o como un creyente vive en obediencia a Dios, cuando alguien vive en obediencia a Dios como creyente, es una persona que se está acercando o vive cerca de la bendición de Dios. Vive una vida en obediencia, pero esta vida en obediencia se ve reflejada en frutos que llenan de bendición la vida. Pero cuando vivimos en nuestros propios términos, es decir, en nuestra propia sabiduría, recuerda lo que dice la Biblia, creyendo que sabemos todo, que no es necesario Dios, y empezamos a vivir una vida lejos de la bendición de Dios. Y es ahí donde nuestras vidas empiezan o terminan siendo tormentosas a causa de la desobediencia. Y uno puede decir como cristiano, no, pero Dios ya me rescató, pero
Muchos de los creyentes, en muchas ocasiones, vivimos como si Dios no nos hubiera rescatado, aún Dios habiéndonos rescatado. ¿De qué manera? Cuando hacemos las cosas como nosotros consideramos, como nosotros creemos, de esa manera vivimos. Como creyentes muchas veces no obedecemos a Dios. Y al no obedecer a Dios, esto es la causa de nosotros no vivir en obediencia a Dios, o una de las causas es que no escudriñamos las escrituras, que no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, no sabemos qué obedecer. Entonces, simplemente empezamos a imaginarnos las cosas que Dios quiere de nosotros. Ah, yo creo que Dios quiere esto, sin tener en cuenta lo que dice su palabra acerca de la obediencia de Dios. Entonces, esto puede ocurrir, ¿por qué? Por no estar adentrándose en la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en algún momento nos volvamos como muchas personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y no debe ser así, porque, como decimos, una de las características que debe tener alguien que cree en Dios, que ha sido llamado por Dios, es que desea obedecer al Señor. Se nota un esfuerzo por obedecer al Señor. Pero debemos obedecer a Dios es por lo que Él dice en su palabra. No imaginarnos ni decir, no, pues yo creo que es esto lo que Dios quiere. No, debemos buscar lo que el Señor quiere en su palabra. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos obedecer. No nos podemos poner a inventar mandamientos que ya el Señor dejó establecidos. Y es muy peligroso cuando nosotros, como creyentes, no conocemos ni estudiamos esos mandamientos de Dios, que como te digo, empezamos a imaginar o a crear nuestros propios mandamientos. Y un ejemplo de esto es solo uno de tantos, es el mandato de congregarse. Dios ordena que nosotros debemos tomar el día de reposo para santificarlo. Debe ser el día para congregarnos. Eso es un mandato de parte de Dios. Lo dijo desde el Génesis. 7 días trabajarás, mas el séptimo día será día de reposo. Esto hace parte de la ley de Dios. El día de reposo para santificarlo, para congregarnos, para reunirnos como cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué ocurre muchas veces? Damos excusas para no ir. Y son excusas completamente elaboradas, que son como para nosotros como pañitos de agua tibia. Nos dicen, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, es que estaba tan maluco, pero la realidad es que sí nos podíamos parar y nos engañamos a nosotros mismos y faltamos a este mandato de congregarnos, desobedecemos este mandato de congregarnos por cosas que en realidad se podrían haber solucionado para ir a la iglesia. Entonces, tan solo en este ejemplo, pero así como ese, en muchas maneras nosotros estaríamos desobedeciendo al Señor. Es por eso que como creyentes nosotros debemos ir a la Biblia y al pie de la letra de lo que Dios dice, obedecerlo y ver realmente lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Dios exige de nosotros? Sí, Dios exige obediencia, pero miremos exactamente lo que la Escritura nos dice. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice lo que Dios exige. Y ponle mucha atención a esto que es muy interesante, porque aquí hay 5 cosas importantes. Y si alguna de estas 5 cosas o las 5 cosas quedan grabadas hoy en tu corazón, eh, has dejado en tu corazón gran parte de este devocional. Entonces dice Deuteronomio 10, capítulo 10, perdón, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, primero, que andes en todos sus caminos, segundo, que lo ames, tercero, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuarto,
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Quinto, ¿sí ves? ¿Qué exige el Señor de nosotros? Que tema, que ande en sus caminos, que lo ame, que le sirva y que guarde los mandamientos. ¿Qué pide Jehová nuestro Dios? Que tema. Proverbios 9:10 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan al cuerpo, el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchas veces cuando hablamos del temor de Dios, nos han enseñado que el temor al Señor es reverencia. No, Él es un caballero y hay que respetarlo porque es un caballero. No, Señor, el temor a Dios es ese temor de lo que dice Mateo. Algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, ¿por qué no nos vamos a vivir a la zona guerrillera? Porque sabemos que allá posiblemente nos maten, porque tenemos temor de la gente que está allá. Pero ese temor es el temor multiplicado muchas veces, es el temor el que debemos mirar al Señor, el que es capaz de matar el cuerpo y mandar y destruir el alma y el cuerpo al infierno. A ese deberíamos temer y un temor que es real, temer a eso. Es por eso que día a día nosotros debemos entender que vivimos delante de Dios. Los teólogos decían corandeo, corandeo, delante de Dios. Es ahí cuando nosotros entendemos que vivimos delante de Dios, que realmente podemos decir, puedo empezar a temer de Dios, porque sé que Dios constantemente o permanentemente me conoce, sabe lo que hago, sabe lo que pienso, sabe lo que digo. Es ese temor de que Él es el que conoce todo lo que en realidad yo soy. Entonces mira lo que pide el Señor, que temamos, que temamos. ¿Qué más pide el Señor? Que andemos en todos sus caminos, que anden en todos sus caminos. Primera de Reyes 3:14 dice, y si anduvieren, perdón, y si anduvieses en mis caminos, dando mis estatutos y mandamientos, como David, padre, anduvo, yo alargaré tus días. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por cuál camino estás andando? ¿Qué tipo de camino estás escogiendo diariamente? Y mira que el Señor nos dice, paraos en el camino o en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad a quién, a la escritura, por dónde debo caminar, por dónde debe ser mi diario vivir, de qué manera yo debo manejar mi vida. Y el Señor me guía en su palabra. El Señor me salvó, pero no me salvó para dejarme ahí. Me salvó, y como hemos visto aquí, para llevarme a ser como Cristo, que camine como Cristo, para que viva como Cristo. Ese es el modelo. Esa es la meta del Señor, llevarme a eso. Pero entonces, ¿por cuál camino estoy andando? Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. La manera como nosotros caminemos, hallaremos una vida en bendición, hallaremos una vida completamente terrible. ¿Qué más pide el Señor? Tercero, Dios pide que lo ame. Dios pide que lo ame y que lo ame solo a Él. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos dice el Antiguo Testamento y Jesús en Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús, este es el primero, el más importante de los mandamientos. ¿Cuándo se parece a este? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Dios pide que le amemos, pero que le amemos solo a Él.
El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios sacó a Israel, les dio los mandamientos e inició por este mandamiento. Dios debe ser lo más importante en tu vida. Dios debe ser el centro de tu vida. Dios debe ser lo primero en tu vida, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios pide que nosotros amemos, que Él sea el objeto de nuestro amor, que Él sea el amor en nosotros. Es lo que pide Dios de nosotros. Lo cuarto, Dios pide que le sirva. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, diligentes, sirviendo al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás siendo parte de la obra de Dios? ¿O solo dices, no, yo sirvo solo en mi casa, no, yo sirvo solo en mi trabajo? Sí, ese es un muy buen servicio y debes hacerlo, pero ¿cómo servimos al Señor? Siendo parte de la obra de Dios. Hoy en día hay obreros que están solos, solos en sus congregaciones, porque como iglesia lo único que hacemos es asistir y ya, sentarnos, escuchar y hasta luego. No sabemos qué necesita la iglesia, no sabemos si la iglesia necesita algún servicio, si la iglesia necesita de nuestros talentos y efectivamente la iglesia es eso, es que todos pongamos nuestros dones y nuestros talentos juntos para servir al Santo Dios, para que la gloria sea de Dios. Y esto fue lo que exhortó Josué en el capítulo 24, versículo 15, cuando dijo, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Y lo quinto que pide Dios, que guarde los mandamientos y estatutos, que guarde los mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Ojo, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso decimos que una de las muestras de el cristiano real, de un cristiano, es que desea guardar los mandamientos de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en él. El Señor le ha dado su Espíritu para que vea los mandamientos, la ley de Dios, como algo que quiere obedecer. Antes no lo veía de esa manera. Antes aborrecíamos la ley y ni siquiera conocíamos la ley, pero el Señor nos permite conocer la ley para entender en qué le hemos fallado a Él y llevarnos en arrepentimiento. Pero el Señor nos pide, guarda los mandamientos. ¿De qué manera? Ahora lo hacemos no de una manera perfecta, porque Dios pide perfección en sus mandamientos. Lo hacemos de una manera genuina, real. Queremos agradar a Dios, que muchas veces no lo podemos hacer, pero deseamos hacerlo. Entonces, ¿qué exige la ley de Dios? Y lo que exige la ley de Dios fue nombrado la obediencia 3P. Obediencia 3P. Una obediencia personal, perfecta y perpetua. Personal, ¿por qué? Porque esta exigencia de la ley es una obediencia de cada persona. Yo no me puedo meter en la obediencia de otro y juntarme. No, es que mis padres son muy obedientes, entonces me mezclo ahí. Es que mi pastor, yo veo que él es muy obediente y me meto ahí con él. No, esto es personal. Una obediencia perfecta porque requiere perfección. Dios dio la ley para que el hombre fuera enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, pero requiere el cumplimiento perfecto. Y vemos, ahorita vamos a ver más adelante, cómo esta perfección de la ley se cumple. Y es perpetua porque es permanente, es permanente. Entonces, esta obediencia es personal, es perfecta y es perpetua.
que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dicho de otra manera, lo que quiere decir esto es que nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe. O nunca debemos hacer todo aquello que Dios prohíbe. Y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Es así de sencillo. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Dios ordena. Eso es lo que exige la ley de Dios. Entonces, cuando preguntas qué exige la ley de Dios, ¿cuál sería la respuesta? Obediencia perfecta. Eso exige la ley de Dios. Imagínate decirle a Dios, Señor, te obedecí un 99,9%. No, Dios exige perfección a su ley. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron a lo que Dios les había dicho, ellos dejaron de vivir perfectamente y fueron separados de Dios. Perdieron la bendición de estar en la presencia de Dios, de que la presencia de Dios habitara con ellos en Edén. La desobediencia llevó a que hubiera separación entre ellos y Dios, porque Dios no puede habitar con el pecado. Por eso, el rechazo hacia la ley de Dios siempre va a provocar y siempre provocará separación de nuestro Hacedor y la pérdida de sus bendiciones. Ahora, esto suena un poco desalentador, porque realmente constantemente nosotros vivimos en desobediencia. Es constante porque el pecado es eso, es ir en contra de Dios, es desobedecer a Dios. Pero vemos primero para poder entender un poco el contexto en que se dio la ley. La ley, los 10 mandamientos, Éxodo 20, se dieron en un contexto de gracia, porque Dios tomó la iniciativa y fue una iniciativa salvadora de Dios. ¿Por qué decimos que en un contexto de gracia? Porque la ley fue dada a Israel después de que hizo Dios, lo sacó de Egipto. ¿Y de qué manera? Primero bajó, tomó a su pueblo, lo redimió, lo liberó de la esclavitud y después de que lo sacó, le dio la ley. Y cuando Dios rescató a Israel y los condujo al Sinaí, le dijo dos cosas. Uno, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, Dios les dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es aquí donde está el contexto. Es una iniciativa salvadora de Dios. Dios los saca por gracia, porque es por gracia, por nada que ellos hubieran hecho, porque merecían seguir siendo esclavos. Pero Dios ha hecho un pacto eterno y por gracia sacó al pueblo de Israel y después les da la ley. Entonces, la obediencia perfecta que la ley demanda es una respuesta a la iniciativa salvadora de Dios, trata de una devoción incondicional. Dios les dio la ley como un conducto de su gracia, que ellos pudieran saber cómo vivir bajo el gobierno y la bendición de Dios, un conducto de la gracia de Dios. Y la forma que el Antiguo Testamento lo declara es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es la respuesta que debe brotar de nosotros. Es la respuesta que debe brotar de aquellos que aman, que quieren obedecer a Dios. Es ese amor. Ama al Señor tu Dios. Es una respuesta de fe llamada amor. Y ese amor también se ve reflejado en nuestro amor al prójimo. Por eso dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que aquí hay un problema. No podemos obedecer a Dios perfectamente. El hecho de no obedecer a Dios perfectamente, para muchos puede ser un motivo de acercarse más a Dios en dependencia a Él, diciendo, Señor, te necesito, no puedo vivir perfectamente, no puedo obedecerte, necesito que tú me ayudes, que me salves, que me enseñes, que me guíes, que me perdones.
Para algunos, no vivir o no obedecer perfectamente la ley los lleva a eso, a entender que necesitan a un Salvador. Pero en cambio hay otras personas que basan su vida en su propio desempeño, llamándose a sí mismos cumplidores de la ley. Y empiezan a mirar a los otros como usted no está cumpliendo la ley. Y cuando uno basa su vida en sus logros, en sus méritos, en sus esfuerzos, va a terminar teniendo una fuerte lucha con el legalismo. Y terminaríamos siendo como el fariseo cuando dice la Biblia que oraba consigo mismo. Lucas 18, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Ahí donde uno empieza a vivir en en sus propios logros, en sus propios méritos. Aquí vemos un contraste muy interesante. Entonces, eso es lo que puede lograr la ley en nosotros, o nos lleva a ver que dependemos y que necesitamos a un Salvador, porque no podemos cumplir la ley de Dios, o empezamos a ver los mandamientos como algo que estoy empezando a cumplir. Esto lo estoy haciendo bien, esto me está yendo bien. Si empezamos a ver la ley de esa manera, no estamos mirando la gracia de Dios, porque estamos diciendo, yo, yo puedo, yo soy capaz. Entonces, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. En Jeremías 31, Dios dice que escribiría la ley en el corazón de su pueblo. Jeremías 31, 33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto. Y Ezequiel 36 nos explica y nos dice, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que me sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Estas dos promesas están ligadas a la promesa de un nuevo pacto que Dios iniciaría a través de un rey prometido. Ese rey prometido, recordemos, vendría de la descendencia de David. Y el Nuevo Testamento revela que el rey prometido que inaugura este nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo vivió perfectamente, cumplió todos los mandamientos de la ley de Dios. Humanamente era necesario que Cristo viviera de esta manera, que Cristo se hiciera hombre para vivir perfectamente, para cumplir cada mandamiento de la ley de Dios. En él no fue hallado un solo pecado, porque él era 100% Dios también. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Sin dejar de ser Dios, Jesús descendió del cielo, tomó nuestra humanidad para salvarnos. Es lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los escogidos de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es nuestro representante humano. Como Adán nos representó una vez y no cumplió, era necesario que Dios proveyera a Cristo para que fuera nuestro representante humano y pudiera cumplir la ley de Dios. Y Jesús cumple la ley de Dios de dos maneras. Una, obedece perfectamente todos los mandamientos de Dios. Y dos,
sufre el castigo, la muerte que merece el pecador, la muerte que todos los que hemos quebrantado la ley merecíamos. Jesús obedece perfectamente y Jesús sufre el castigo de la muerte, sufre el castigo de la desobediencia. En Deuteronomio 28, todo el capítulo 28, se nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y Cristo ganó para los creyentes todas las bendiciones prometidas por Dios. Lo que nosotros tengamos ha sido ganado por Cristo, porque Él obedeció perfectamente. Y cuando hemos sido rescatados por Dios, cuando hemos sido justificados por Dios, recibimos vida eterna, recibimos reconciliación con Dios, pero también recibimos lo que el Señor ganó en vida y las promesas que Dios daba por la obediencia, pero recibió en Él las maldiciones también como consecuencia de nuestra desobediencia. Él llevó, Él ganó para nosotros una vida de obediencia, una vida perfecta, y llevó en Él todas las maldiciones de nuestros pecados. Él llevó todas esas maldiciones. Y el Evangelio anuncia que todos los que confiesen y todos los que sean culpables de quebrantar la ley de Dios, se aparten de sus pecados y confíen en Jesús y reciban el perdón de sus pecados. Y la perfecta obediencia de Cristo será contada a su favor. Es lo que anuncia el Evangelio. Por medio de su vida, su muerte, su resurrección, Jesús inauguró ese nuevo pacto y sus promesas de un nuevo corazón, como dice Jeremías 31, lo acabamos de leer, y la presencia del Espíritu de Dios en nuestro interior. Nuestra única esperanza de cumplir perfectamente con lo que la ley de Dios exige es el nuevo nacimiento prometido en el nuevo pacto, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es nuestra única esperanza de poder cumplir perfectamente la ley. Hebreos 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cristo, en la muerte de Cristo, se inaugura ese nuevo pacto. Dice que el Señor pondrá las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es algo precioso porque solo el creyente ve la ley de Dios como algo deleitoso. Para otros es una carga, es una tortura, es algo que, una imposición puesta por la Biblia, lo que dice el mundo de la ley, de la ley de Dios. Pero dice que en el nuevo pacto, para Dios es poner las leyes en nuestros corazones y escribirlas en nuestra mente. Es una promesa preciosa de parte de Dios, que lo hace a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El nuevo nacimiento es necesario para que el creyente pueda ver la ley de Dios de esa manera. A aquellos que han nacido de una nueva vida en Cristo, se les ha otorgado un nuevo corazón y el Espíritu Santo mora en su interior, capacitándole para obedecer, capacitándole para que pueda obedecer de una manera genuina, no perfectamente, porque perfectamente lo hizo Cristo y nos basamos en la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios dice, de modo que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo y en Cristo
porque estamos en Cristo, no en nosotros, porque si empezamos a vivir en lo que nosotros somos capaces de hacer, entonces no estamos en Cristo. Recordemos, en Cristo las cosas viejas pasaron. Es ahí donde podemos decir, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La buena noticia es que bajo este nuevo pacto, el pueblo de Dios ahora puede obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ellos me serán a mí por pueblo. Y vemos que los mandamientos de Dios no establecen una relación con Dios. No es a través de nuestra obediencia que establecemos una relación con Dios, porque lo que nos muestra la ley es que ella no salva, sino que es perfecta, es una ley de libertad y el que la obedece será bienaventurado, como dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Señor nos ha rescatado para vivir en esta ley, para que la miremos atentamente, porque es una ley perfecta, una ley de libertad, eso dice Santiago, para que perseveremos en ella. ¿Y de qué manera? Ojo, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores también. Dios nos rescató para obedecer de una manera genuina, para que perseveremos. Y dice que seremos bienaventurados en esto. Como personas rescatadas con Dios, podemos y debemos responder a su salvación eligiendo caminar en alegre obediencia. Podemos, hemos sido rescatados de muerte a vida. Hemos sido rescatados y dice la escritura, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos vida, nos dio la oportunidad de poder elegir obedecer a Dios. Es decir, nosotros hoy obedecemos a Dios y lo podemos hacer de una manera genuina, porque el Espíritu habita en nosotros. Recordemos, vamos a hacer de una manera perfecta porque fue Cristo el único que lo hizo de la manera perfecta. Por eso debemos confiar en Él. Y la obediencia es nuestra respuesta a la obra salvadora de Dios. Es una respuesta en amor. Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Y nosotros podemos responder obedeciéndole en amor, confiando en Él. Es digno de nuestra confianza. Es digno de que nosotros confiemos en Él. Es digno por todo lo que Él hizo, por su salvación tan grande. Porque si Cristo no hubiera cumplido la ley, no tendríamos ninguna esperanza nosotros. Tendría que cumplir sobre nosotros, pero se cumplió sobre Cristo. Y lo único que nos dice el Señor, confíen, crean, confiesen, apártense de sus pecados y nos da la capacidad de poder hacerlo.